Vamos a... Bueno, buenos días de nuevo. Yo creo que esta cátedra va a ser muy exitosa porque los impases han sido varios. Como saben, hoy tenemos un problema desde lunes, pero hoy se ha agravado y ayer el vicerrector de académico canceló toda actividad académica, valga la redundancia, en el edificio Bicentenario y es la razón por la cual esta sesión, que es in situ, tal como estaba programada, no se pudo hacer in situ porque no hay agua. Entonces solamente el personal administrativo puede estar para liberar los baños, liberar los lavamanos, en fin. Este asunto que ayer ustedes escuchaban que había manifestación y hablábamos que a propósito del agua no había agua. Gracias a quienes no están inscritos en la cátedra y están aquí con nosotros. Los doctorandos Wilton, el doctorando Jefferson y la doctoranda Adriana son quienes están inscritos en la cátedra y van a hacer la presentación el día de hoy. Esta presentación queda grabada, queda registrada por si alguno de ustedes la necesita para algún efecto, se la puede solicitar a la ingeniera Patricia García, a quien le agradezco el trabajo que ha hecho con nosotros estos días y continuaremos mañana y el lunes, como bien lo sabe. Dicho esto, recapitulo lo que hemos hecho en la cátedra durante estos días antes de que alguno de los doctorandos que lidere la sesión nos presente cómo van a trabajar esta mañana. Les recuerdo que en el doctorado cada año, desde el año 2011, le dedicamos una temática especial a los estudios territoriales que se materializan en las cátedras y en el ciclo de conferencias Memoria, Espacio y Sociedad. Valga decir que este ciclo también tiene 2 créditos cuando lo ven completo y presentan el ensayo. Los profesores son 2 universidades brasileiras que están invitadas, ayer lo dije, cada día lo voy a decir también. Está Unioeste y la PUC-PCR que está la una en Curitiba y la otra en Paraná, y que están con nosotros el doctor Marcos Saquet de manera in situ y los otros colegas, dado también, como lo he dicho el primer día, el incendio de la universidad no están aquí con nosotros. El doctor Milton Nascimento es el que está encargado como todo el engranaje de la cátedra. Ayer intervino el doctor Marcos Aurelio Saquet in situ. Hoy intervienen los estudiantes. Mañana interviene el doctor Alter Rosa, también de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, para hablar de soluciones basadas en la naturaleza y su contribución al drenaje urbano sostenible. Y terminaremos el lunes con el doctor Henry Bollman, quien va a hablar sobre el calor urbano y la contribución de los microbosques, a propósito del nuevo concepto que se está trabajando en el doctorado de ciudades biodiversas, Doctora, se te contemporáneas. está cortando. Dicho esto, les damos adelante. ¿Quién es el líder de... Buenos días, yo voy a liderar la Se jornada corta, del día de hoy. se corta mi intervención. La parte final se corta un poco. Bueno, he dicho que dicho esto, que nosotros a propósito del trabajo de la biodiversidad y el agua en la ciudad, estamos trabajando un nuevo concepto en el doctorado que es ciudades biodiversas en tiempo retrocontemporáneo. Entonces, que todo este trabajo nos viene muy bien. Voy a conectar otro internet. Un momento, por favor, doctorando, a ver si Hilton es el que nos va a explicar cómo van a trabajar adelante. De nuevo. Bueno, buenos días. Voy a compartir aquí en la pantalla. Voy a compartir. No sé si, no sé si ya la están viendo, ¿sí? Está cargando. Sí se ve, sí. Bueno, entonces, eh, buenos días a todos.
a todas las personas que se conectan. Este es un espacio eh, dedicado a presentar estados de la cuestión, es decir, unas revisiones críticas y actualizadas de los debates e investigaciones clave en cada línea temática que fueron asignadas por la dirección del doctorado y que se vienen trabajando desde el mes de abril para esta cátedra. Metodológicamente y en general, estos estados de la cuestión se construyeron a partir de unos estudios bibliométricos realizados en bases de datos propias de la universidad, como Scopus, para identificar y analizar esas publicaciones relevantes y recientes sobre esos temas propuestos. Durante la mañana, entonces, avanzaremos en bloques de aproximadamente media hora por temática y cada bloque estará más o menos compuesto por una exposición de los hallazgos muy propio de los estudios bibliométricos y posteriormente la presentación de unos marcos conceptuales, teóricos, metodológicos, en concordancia con las temáticas abordadas en la revisión. Aquí, pues es importante resaltar que las presentaciones por parte de nosotros los doctorandos se van a limitar exclusivamente al análisis de esos resultados, ¿cierto? eh, Habrá un descanso, como pueden ver en la agenda, concentrado de 30 minutos y al concluir todas las presentaciones se abrirá un espacio de preguntas y discusión para cerrar la sesión alrededor de las 11 de la mañana, como ha estado programada todos los días de la cátedra. Propiamente de la agenda y como pueden observar, hemos pasado entonces ya el punto número 1 con la instalación de la sesión por parte de la doctora Beatriz Nates Cruz y nos ubicamos en la presentación. Seguidamente, a las 8:20, ¿sí? Tendremos a la doctoranda Victoria Salazar presentando sus hallazgos en la temática modelos y propuestas innovadoras urbanas y rurales en términos conceptuales, de políticas tecnológicas, de educación, de organización social, de propuestas e impactos, de apoyo multilateral y de respuestas diferenciales a nivel étnico. Una vez terminada la presentación de la doctoranda Victoria, a las 8:50 abordaremos la temática agua y biodiversidad en áreas urbanas, contaminación, manejo de residuos, saneamiento, contexto de la problemática, políticas gubernamentales y organización social para apelar los problemas, presentada por el doctorando Jefferson Pacheco. Con la presentación del doctorando daremos paso a un receso. Este receso es concentrado de 30 minutos que irá de 9:20 a 9:50. Al regresar daremos inicio a los dos últimos bloques de trabajo. El primero, eh, macroproyectos de impacto urbano y rural en Brasil y Amazonía, minería, deforestación, hidroeléctricas. Esta temática la va a abordar la doctoranda Luz Adriana Arias y yo cerraré los bloques temáticos con perspectivas y avisoramientos urbanos y rurales a nivel gubernamental, social y académico-científico. Al terminar mi intervención, entonces, daremos paso a las preguntas o comentarios suscitados durante la mañana y por último se le dará la palabra nuevamente a la doctora Beatriz Nates para que cierre la sesión del día de hoy. Sin más, entonces, damos inicio a las presentaciones con la doctoranda Victoria Salazar. Bueno, como lo mencionaba ayer compañero, al pedirnos un estado de la cuestión, pues nosotros lo que hicimos fue empezar a consultar las bases de datos científicas eh, que tuvieran que ver con las temáticas que previamente ya nos habíamos repartido y que de alguna forma se acercara un poco a, primero, pues a lo que estamos estudiando, pero también un poco a nuestro conocimiento sobre, digamos, algunos de los planteamientos que se estaban haciendo. En este caso, voy a empezar yo con modelos y propuestas innovadoras urbanas y rurales en términos conceptuales de políticas tecnológicas. Bueno, ahí había una coma en el documento, decía de políticas, coma tecnológicas. Yo entendí que la coma no, tal vez no era de políticas tecnológicas, de educación, de organización social, de propuestas de impacto de apoyo multilateral y de respuestas diferenciales a nivel étnico. Entonces, retomo, les estaba contando que decidimos todos hacer una búsqueda en las bases de datos científicas. En este caso yo elegí Scopus.
Si ustedes ven, pues la temática que tenía o que yo seleccioné, pues tiene varias palabras clave que son amplias. Y les cuento esto de entrada por la decisión que tomé para presentarles lo que tenemos hoy. Porque si ustedes ven, habla de modelos, habla de propuestas, está la palabra innovadoras, habla de temas urbanos-rurales, habla de políticas, tecnologías, educación, organización social, propuestas de impacto, apoyo multilateral, respuestas diferenciadas a nivel étnico. Y en una primera búsqueda, lo que hice fue tratar de incluir todos los elementos y encontré más de 20.000 artículos. Después saqué una nueva fórmula y lo que hice fue limitarlo a hablar de innovación, hablar de relaciones urbanos-rurales y hablar de Amazonía o de Brasil, que es lo que nos convoca pues en esta cátedra, y la búsqueda bajó a 152. Sin embargo, cuando fui a revisar ya los artículos tenían bastante heterogeneidad entre todos los elementos que allí habían, y lo que hice fue entonces terminar la búsqueda con solo 3 palabras clave que a mi juicio resume un poco la encomienda que nos hicieron acá. Entonces, es la que ven en pantalla. La búsqueda final quedó en innovación, biodiversidad y Amazonía, porque creo que el eje central de acá, de esta propuesta o de esta temática que nos proponen los docentes, los doctores, es que fueran modelos y propuestas innovadoras. Entonces, allí la palabra clave es la innovación y esto relacionado con biodiversidad y esto relacionado con Amazonía. Dicho eso, la búsqueda ya se redujo a 32 artículos en Scopus. Después hicimos un tratamiento en Bibliometrics y estos son los resultados de esa búsqueda. Acá vemos a grandes rasgos como las principales temáticas y ocurrencias con estas 3 palabras clave del análisis de los 32 artículos que salen allí. Obviamente esta es una búsqueda en inglés. Si se hiciera también en portugués, la búsqueda arrojó lo mismo, porque Scopus pues maneja la información en inglés. Yo hice el ejercicio de colocar las palabras claves en portugués y el resultado fue el mismo. Entonces tenemos biodiversidad como una gran columna que fue la del eje temático. Allí vemos que tenemos protecciones de área, tenemos innovación siendo bueno, el tamaño de las circunferencias también marca el número de artículos allí. Se habla de Amazonía, se habla de desarrollo de bosques, el tema económico, el tema de los ecosistemas, de los servicios ecosistémicos, que ha sido una temática de los cambios en el uso del suelo, que también, Doctoranda, se te está cortando. ¿sí? Sí, de Scopus hasta ahí, y luego se cortó. Ahí ya me escuchan mejor nuevamente. Sí, 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 Perfecto. sí, Voy a quitar la cámara a ver si de pronto es el internet que sí, está corriendo bien por la cámara. pero aprovecho para pedir a la doctoranda Luz Adriana encender la cámara. La doctoranda Victoria la va a apagar por asuntos técnicos, pero por favor, quienes vean la cátedra deben tener la cámara encendida. Gracias. Bueno, les decía que entonces en Scopus, cuando yo en portugués, los resultados fueron iguales y ya el tratamiento en Bibliometrics me arrojó este mapa de palabras, que el tamaño de las circunferencias pues muestra el número de artículos, pero lo más interesante de este tratamiento es que nos muestra como las principales áreas temáticas que tienen estos artículos: conservación de recursos naturales, bosques, protección y desarrollo, uso del suelo. Hay una palabra aquí grande que sale mucho, que es recurrente por su tamaño y es deforestación. Habla de agricultura, de bosques, de sustentabilidad, de ecosistemas, en fin. Y vemos aquí también en una marcada posición en la línea roja que habla mucho de humano y de humanos, que esto pues aquí nos compromete todo el concepto de biodiversidad y esa relación pues con los seres humanos. Entonces, este es el primer bosquejo analítico que hicimos con esas 3 palabras clave. Les recuerdo que fueron eh, innovación, biodiversidad y Amazonía.
En un siguiente análisis ven ustedes en pantalla el mapa temático. Este mapa temático también nos muestra como a grandes rasgos las temáticas más recurrentes allí en el análisis bibliométrico. Estamos hablando de uso del suelo en Brasil y biodiversidad, que es la circunferencia azul, que es la más grande. Artículos sobre humanos o humano, que es la otra que aparece ahí en el cuadrante superior derecho. Y en los más chiquitos aparece biotecnología, que si estamos hablando de innovación y estamos hablando de biodiversidad, pues las temáticas más recurrentes aquí han sido biotecnología, biodiversidad, conservación, administración de la conservación, administración del medio ambiente. Aparece por aquí, obviamente, los estudios de Brasil. Y finalmente, por acá tenemos, pues, lo que ya les mencionaba. Este es simplemente un mapa temático. El siguiente análisis que hicimos es cómo ha crecido la producción científica en años. Acá vemos lo que nos mostró Bibliometrics o con la base de datos que descargué de Scopus. Debo señalar que solo trabajé con Scopus. Seguramente si juntara otras bases de datos de otros motores, de otras bases de datos, pues podría ampliarse el análisis. Pero digamos que solo con Scopus, que ya es un referente pues a nivel científico, desde el 97 hasta el 2025 vemos cómo ha empezado a crecer la producción científica en términos de innovación, biodiversidad y Amazonía, aquí pues en los últimos años. El siguiente análisis son la producción científica por países. Donde está más oscuro es donde más se ha producido artículos con estas tres líneas temáticas y pues pueden ver que es Brasil. No nos sorprende porque si estamos hablando de Amazonía y si estamos hablando de producción, pues son los llamados precisamente a producir conocimiento científico. Vemos que también está en colores muy similares Colombia, Perú, se encuentran varios artículos de Perú, Chile, está toda la parte norteamericana, vemos por aquí en Portugal, Alemania, Italia, está también por aquí estos otros países que me parece que que esté, por ejemplo, Portugal, pues es coherente por el idioma y porque también se hacen muchas alianzas entre Brasil y este país en términos de producción científica. Acá vemos la cantidad digamos, de citaciones, las citaciones más dadas por país. Claramente Brasil es quien más citaciones tiene, seguido de Estados Unidos, Suiza, el Reino Unido, Alemania, Canadá, México, Ecuador y Perú, que tienen una citación más baja. ¿Y por qué les hablo de la citación? Porque para poder traerles los que les voy a mostrar, yo tomé la decisión de revisar los artículos más citados porque un solo artículo tiene más de 1000 citaciones. Entonces, creo que es un referente importante en esta temática entre innovación, biodiversidad y Amazonía. Este es un mapa, una nube de palabras, también de ese análisis bibliométrico de estos de estos motores de búsqueda. Vemos que aparece conservación de los recursos naturales, sustentabilidad, aparecen países como Bolivia, Perú, protección de áreas, cambio climático, es una palabra aquí que también por el tamaño pues está muy dada en los artículos, conservación, análisis espacial, cambios en el uso del suelo, que creo que también hemos conversado a lo largo de la jornada en la cátedra. Llama la atención, por ejemplo, por acá, genéticas, que es parte de lo que quiero contarles ahorita de uno de los artículos más citados, que tiene que ver con biomimesis y cómo se está esta tendencia en temas de innovación y en términos de innovación y biodiversidad, que me parece pues interesante, también preocupante, pero creo que también va marcando la pauta frente a esta primera temática que es innovación, biodiversidad y Amazonía. Este es el árbol o el mapa de los temas más concurrentes. Simplemente otra forma de mostrarlo, me parece interesante porque va mostrando el tamaño también aparece conocimiento aquí con un 2%, ADN con un 2%, es decir, entre innovación y biodiversidad siempre aparecen temas asociados a genética, porque no filtré por áreas de la ciencia.
dejé todas las áreas, dejé ciencias sociales, dejé economía, econometría. No hice ese filtro precisamente para mostrarles este panorama de todas las grandes áreas que presenta Scopus y Bibliometrics para que tuviéramos una idea de todo lo que va saliendo allí. Y el último artículo, entonces el artículo más citado, saqué esto que ustedes ven y resalté lo que hay allí porque me parece un artículo que es del 2016, que es muy citado precisamente porque habla de estudios de modelización y tiene estos datos tan interesantes, por ejemplo, que todos lo sabemos, pero que ellos pues lograron demostrarlo a través de varias regresiones que tiene el artículo. Hablan de un aumento de la temperatura de 4 grados centígrados, una deforestación superior al 4% de la superficie forestal, habla de que se está produciendo una sabanización, es decir, se está dando un fenómeno de volver sabana gran parte de la Amazonía, principalmente en el sur y el este. Se dice que se ha calentado aproximadamente 1 grado centígrado en los últimos 60 años, que la deforestación total está alcanzando el 20% de la superficie y además habla de una reducción del 80% en la Amazonía brasileña en la última década. Pero ellos, digamos el artículo, a partir de todos sus análisis de modelización, ingeniería modelada, este tema en las publicaciones hay dos tipos, toda la línea discursiva en lo que implica la conservación de la naturaleza y toda una línea discursiva de lo que es la conversión o degradación de los bosques. Es decir, ahí hay dos extremos, quienes abogan por todo el tema de conservación y quienes están investigando todo lo que implica la degradación de los bosques y la conversión de la Amazonía. Todo esto lo ponen los autores en conversación precisamente para mencionar que, pues como son dos polos y todo esto a la larga tiene que ver con la producción de energía, ellos decían, la Amazonía no se gasta ni el 3% de la energía que necesitan las grandes urbes, pero es increíble que hagamos todo lo que se hace de la conversión o degradación de los bosques en la Amazonía precisamente para mantener la energía de las grandes urbes. Entonces ese dilema ético, si se podría llamar así, que ellos mencionan, dicen lo que hay que hacer es ponerlos a conversar. O sea, se necesita unos fines energéticos, se necesita transformaciones de todo lo que implica el consumo energético y para ellos dicen que se necesita innovaciones avanzadas en la producción de energía y proponen que se haga a través de recursos biomiméticos. ¿Qué son los recursos biomiméticos? Pues todo lo que implica la biomimesis, que para los que no saben es la observación de la naturaleza, pero es una observación de la naturaleza con fines de encontrar qué nos dice la naturaleza para innovar y transformar y hacer ingeniería de materiales que converse un poco con esa conservación, pero que le dé el puesto que merece la naturaleza en términos de la Amazonía en este termo. Ellos lo presentan así y así está todo el artículo, el biomimetismo, sí doctora. Yo quisiera ser positiva y decir, creo que ellos le apuntan a esa conservación y al manejo de estos recursos desde lo biomimético. Obviamente, si esto se pasa por ojos de la industria, yo sé que esto podría tener también otras caras de transformación, pero digamos el artículo fue muy respetuoso en decir es una propuesta que le está apuntando es a la conservación y a la biodiversidad. Y como ejemplo de los recursos biomiméticos, ellos hablan de, por ejemplo, celdas de combustible microbianas avanzadas, observando ciertas especies microbianas, los ingenieros, o bueno, los biólogos y todos los equipos que trabajan esto han hecho unas celdas de combustible microbianas avanzadas que podría reemplazar parte de algunos de lo que necesitamos nosotros para el combustible en esta lógica. Hablan de la rana túngara, que lo que hace la rana túngara es que ella expide una espuma, están analizando esa espuma para hacer algo que llaman allí secuestro de dióxido de carbono, que podría también ser una respuesta o una alternativa para todo lo que implica estos temas con dióxido de carbono. Y finalmente hablan del diseño de células solares a partir de la observación ya de lo que hacen las plantas con todo lo de la captación del sol, etcétera.
Y todo esto lo llaman economía basada en la biodiversidad. Ahí es donde yo creo que podría estar el doble juego o el dilema moral, porque pues sí se está observando la naturaleza. De hecho, dan allí varios ejemplos. Yo solo pongo allí en letra cursiva una mantequilla de una planta que se llama ucubá, mantequilla de ucubá y murumurú, que esta mantequilla que se hace con semillas, que se hace utilizando la semilla, puede ser una alternativa para reemplazar varios de los elementos cosméticos que le hacen tanto daño al medio ambiente y que se convierten en una alternativa, por ejemplo, para todo el uso cosmético. Entonces, ese es como la discusión final que les quiero plantear, cómo la economía basada en la biodiversidad puede convertirse en una alternativa para apoyar la biodiversidad, pero no, más allá de apoyar la biodiversidad es darle el reconocimiento a conocimientos ancestrales que están en la selva, porque lo que hacen es observar lo que por muchos años han observado ya nuestras comunidades indígenas que resguardan muchos de los conocimientos. Yo tuve la fortuna de estar en la Amazonía colombiana, de interactuar con unas comunidades indígenas allí. Yo hago turismo social y comunitario y eso fue lo que hice en la Amazonía. Participé de una estrategia de turismo social y comunitario que tienen allí y conocí varias de las plantas con las que ellos le están haciendo frente, por ejemplo, a temas como la diabetes. Y uno dice, bueno, esas plantas ya están ahí, ellos ya tienen ese tipo de medicina ancestral. ¿Qué tanto se están involucrando las investigaciones o las universidades en estos conocimientos? El artículo precisa mucho de los porcentajes de investigación que hay allí, hablan de cuántos doctores hay, que, en fin, hacen como un recuento de esta parte, pero quiero dejar como ya para concluir este concepto de economía basada en la biodiversidad, que los autores lo presentan como una alternativa para tener diferente innovación en tecnología que ha sido un poco más agresiva con el medio ambiente y lo que dicen es, hey, observemos, por eso hablan de biomimesis, observemos la naturaleza, hagamos una comparación, una identificación, tratemos de imitarla, aunque eso es imposible, pero tratemos de imitarla para de allí sacar alternativas para la biodiversidad. Ya con esto termino, compañero moderado. Gracias. Gracias, Victoria, por la presentación. Entonces, no sé si Jefferson tiene la presentación lista ya para darle paso a su presentación, que como nos vamos a dar cuenta, esta presentación que él ha titulado Agua, residuos, biodiversidad, perdón, en áreas urbanas, lectura bibliométrica de los desafíos ambientales en Brasil y Colombia. Ofrece una lectura comparativa de la gestión del agua urbana en Colombia y Brasil desde un enfoque bibliométrico, territorial y sociopolítico. Entonces le damos paso a doctorando Jefferson Pacheco para su presentación. Ok, buenos días. ¿Están viendo mi pantalla, la presentación? Sí, vemos la primera diapositiva, que es Ok, como la... perfecto, gracias. Bueno, el cuerpo temático que abordé yo es contaminación y contexto gestión hídrica, el cual aborda dos aspectos que son fundamentales. Uno, agua y biodiversidad en áreas urbanas, contaminación, manejo de residuos, saneamiento, contexto de la problemática, políticas gubernamentales y organización social existente para apelar a los problemas al respecto, y el impacto de la biodiversidad urbana, contaminación de ciudades en Brasil, Amazonía, impacto de la urbanización con relación al agua y la diversidad. Para abordar estos dos ejes temáticos, me planteé el título que ustedes ven aquí en la presentación, que es Agua, Residuos y Biodiversidad en Áreas Urbanas. Una lectura bibliométrica de los desafíos ambientales en Brasil y en Colombia. Ya el ejercicio lo encaminé un poco en ese sentido porque debemos establecer que Colombia también hace parte de esa Amazonía. Entonces, por eso realicé ese ejercicio comparativo entre Colombia y Brasil. Eh,
Inicialmente, al igual que la compañera Victoria y todos los compañeros, hicimos un ejercicio bibliométrico en diferentes bases de datos. Principalmente, la búsqueda yo la realicé a través de Scopus, y para hacer la delimitación de la temática, en cierta medida y al inicio es un poco complejo porque hay que buscar una suerte o una serie de palabras que sean fundamentales y claves para poder hacer la búsqueda y encontrar la información que se requiere. En este sentido, la palabra clave que encontré es gestión del agua urbana. Esta búsqueda se hace en inglés para que sea mucho más amplia y los artículos que se encuentren sea como de un nivel mucho más elevado. Entonces, en ese sentido, el concepto fundamental que transversaliza mi búsqueda es Urban Water Management, ¿ya? Esta imagen que ustedes ven aquí al lado es de un proceso que se hizo en Sao Paulo, donde a la ciudadanía se les dictó o se les orientó unos talleres de tal manera de que los ríos fueran vistos de otras formas. ¿Esto por qué lo digo? Porque en las ciudades y principalmente en Sao Paulo, el río era un foco de basura, de malos olores, de zonas deterioradas. Entonces, a partir del 2012 se establecen una serie de iniciativas para cambiar como estas formas de representación. Y va muy en línea con lo que se planteaba ayer, lo que planteaba ayer el profesor Saquet de ese ejercicio investigativo, el cual nosotros debemos realizar cuatro actividades fundamentales, que es comprender, representar, explicar y transformar. Entonces va como un poco en esa línea. Eh, la primera parte de mi intervención, pues hablaré un poco de estos datos bibliométricos, ¿cierto? ¿Cuáles son las tendencias de publicación? Y haré un análisis de la producción científica. Me pareció importante iniciar el locus de iniciación, de donde principalmente se produce información, investigaciones en torno al agua relacionado con contextos urbanos. Principalmente se realizan en Brasil, seguidamente Colombia, España, Francia, Reinos Unidos, ¿cierto? Es bastante también interesante y yo creo que esto va muy ligado con lo que hablaba hace unos instantes la compañera Victoria sobre la economía basada en la biodiversidad, que países europeos se interesen en una suerte de recursos y algo tan importante como lo es el agua aquí en Latinoamérica. Por otro lado, establecer o hice un ejercicio, establecer los porcentajes de cuál es la producción de documentos por áreas temáticas, ¿cierto? Entonces, principalmente la producción por áreas temáticas es en ciencias ambientales, seguidamente de ciencias sociales, seguidamente de ingeniería, ciencias de la agricultura, un porcentaje más bajo de ciencias de la computación, ¿cierto? Entonces también es importante establecer cómo cómo el agua y estos conceptos de gobernanza del agua en contextos urbanos, las ciencias de la computación y las tecnologías empiezan también a fungir un rol importante. Ya seguidamente de esto, realicé un mapa de palabras, de las palabras claves que se utilizaban en cada uno de los artículos. Entonces, a partir de los artículos que encontré, habían 359 palabras claves, donde la que se recurría más o la que se repetía más era agua, seguidamente gestión, urbana, aguas, lluvias, sistemas integrados, calidad, ciclo, desarrollo. Y bueno, aquí, como ustedes lo ven en este mapa de palabras, están como los conceptos que más se utilizan en este tipo de investigaciones.
Para mí es representativo e importante para mi investigación establecer también que una de las palabras que se usan, pero no en gran cantidad, pero sí se usan, es el concepto de riesgo, ¿cierto? Es importante para mi investigación. Aquí, ustedes me dirán si ya están viendo el Bob Cyber, ¿sí? Sí, Ok, listo. Es que no lo podía descargar, el programa no deja descargar, entonces me parecía como más importante. Acá. Aquí lo que realicé con este ejercicio fue ya no utilizar las palabras clave, sino a partir de los resúmenes de las investigaciones, identificar cuáles son las temáticas que se abordan en estas investigaciones. Y a partir de ellos se establecieron una suerte de correlaciones. Entonces, el programa, bueno, se establecieron tres ejes temáticos, ya tres clústeres, se conoce como tres clústeres. El clúster rojo establece como esas temáticas que están más encaminadas en torno a la infraestructura del tratamiento. El clúster azul se encamina a cuáles son esos contextos urbanos e institucionales que tienen relación con el agua. Y el clúster verde está ligado con las temáticas que tienen que ver con la conservación y abastecimiento. Entonces, en este ejercicio de correlación, bueno, aquí me podría quedar muchísimo tiempo estableciendo como esas correlaciones que a mí me parecen interesantes, a partir pues de cómo hay ciertas temáticas que se relacionan unas con otras, pero también, por ejemplo, cómo hay temáticas que no tienen relación con otras. Por ejemplo, vemos que agua potable, ¿cierto? En contextos urbanos tienen una gran cantidad de relaciones, por ejemplo, con la urbanización, con saneamiento, con Brasil, con Colombia, pero el concepto de agua potable no tiene ninguna relación con los ríos, ¿ya? Entonces, cómo se está leyendo, cómo se está representando el río y el agua en las ciudades. Entonces, este tipo de relaciones me pareció supremamente interesante y supremamente valioso. O, por ejemplo, la urbanización. Igualmente vemos como la urbanización no tiene ninguna relación con los ríos, ni tampoco tiene un tipo de relación con las lluvias. Ya, y así sucesivamente. Entonces es como un ejercicio que es muy valioso y muy interesante como para las investigaciones que tienen que ver con el agua en áreas urbanas. Este es ya un mapa de calor, como en las temáticas que más se utilizan. Claro, como el locus de enunciación principalmente de Brasil, pues Brasil es como uno de los términos como que más se utiliza. Pero, por ejemplo, aquí, manejo del agua, y bueno, en fin, este es como un mapa, un ejercicio interesante que hacer. Ahora sigamos con la presentación. Bueno, ya después de haber hecho este análisis bibliométrico y ya como haber establecido cuáles eran esas temáticas más importantes y relevantes que se abordaban en las investigaciones, realicé una suerte de mapas conceptuales donde se establecían ya ejes como más específicos en torno a cómo se configura o se representa el agua en estos contextos urbanos, tanto en Colombia como en el Brasil. Entonces, uno de estos primeros ejes es la contaminación del agua, ¿cierto? Que es un eje fundamental, muy importante en lo que tiene que ver con estos contextos urbanos. Entonces, a partir de ello, establecí como tres elementos fundamentales, que son las fuentes, cuáles son las fuentes de contaminación de la contaminación hídrica urbana, cuáles son los impactos que esto genera y cuáles son los riesgos que esta contaminación produce. Entonces, en cuanto a las fuentes, ¿cierto? Hay unas que los productos farmacéuticos y el cuidado personal se encuentran cada vez más en los sistemas de agua urbanos.
Esto tiene que ver con la escorrentía, ya que debido al cemento, a ver, se explica así como manera simple, de la siguiente manera. Debido a la cantidad de cemento, la contaminación. Esta agua día a día pues está cada vez más cargado de elementos que están ligados con el cuidado personal y con productos farmacéuticos. Las actividades industriales y agrícolas, ¿cierto? Producen gran cantidad de emisiones y esto se va igualmente a las escorrentías y contribuyen a la contaminación de cuerpos de agua. Las correntías urbanas, ¿cierto? Entonces permite que se transporte más contaminantes y metales pesados e hidrocarburos a cuerpos de agua. Eh, estas fuentes de contaminación tienen relación con los impactos, ya que hay una carga de nutrientes. Esta carga de nutrientes hace referencia a que el exceso de nutrientes que provienen de esas escorrentías provoca floraciones de algas que son nocivas para los cuerpos de agua. Y esta contaminación microbiana, igual también estos impactos, produce unos riesgos tanto en la salud pública de las personas como en los ecosistemas urbanos. ¿Cómo es la gestión del agua en Colombia y en Brasil? Entonces, aquí realizo más bien es un ejercicio comparativo de cómo en Colombia y en Brasil se gestiona el agua en contextos urbanos. Entonces, en Colombia, la gestión integral de los recursos hídricos es implementada por el gobierno estatal a través de corporaciones ambientales y regionales. Mientras que en Brasil eh, es descentralizada y participativa, donde se involucran comités de cuenca, donde participa el gobierno estatal y los municipios y los usuarios. ¿Cómo se da la gestión del agua urbana en Colombia y en Brasil? Bueno, entonces la dinámica del poder político y las políticas neoliberales en Colombia han provocado una crisis ambiental y debilitan los marcos institucionales para la gestión del agua. Mientras que en Brasil, en el Gran Río de Janeiro, se enfrenta una distribución desigual de los servicios e infraestructura. Esto impacta en la gestión del agua. Hay un enfoque del plan de acción de la ciudad y un plan estratégico de desarrollo urbano integrado, donde se utiliza para evaluar y planificar mejores futuras en torno al agua. Hay una cuenca hidrográfica ya que presenta impactos significativos de crecimiento urbano y de infraestructura. Se da un saneamiento inadecuado y esto genera problemas de contaminación y calidad del agua, lo que estábamos hablando un poco anteriormente. Esta gestión del agua presenta unos horizontes críticos que yo los establezco como en tres ejes temáticos principales. Uno, que es la contaminación y calidad del agua, lo que veníamos hablando ahora sobre esos focos de contaminación. Esto incide en el cambio climático, ¿cierto? Y también moviliza una serie de acciones público-privadas para mitigar este tipo de riesgos, ¿ya? Entonces se establece un marco legal de saneamiento donde principalmente en Brasil se fomentan estas asociaciones público-privadas para lograr un acceso universal al saneamiento y al agua potable, aunque todavía persisten como desafíos frente a ello. Estas son, bueno, parto, como los dije desde el principio, de la búsqueda que realicé, en la cual establezco como cierta información, ¿cierto? A partir de los artículos que encontré, se establecen estas políticas gubernamentales para abordar la contaminación del agua
Entonces realizo un ejercicio comparativo entre Colombia y Brasil. Entonces, en Colombia se ha realizado principalmente en perdón, en Colombia, en Medellín y en Bogotá, programas esenciales de agua gratuita en estratos bajos, mecanismos de financiamiento verde, planes de gestión y ordenamiento de cuencas hidrográficas a través de los PONCAS y la resolución 688, donde se establecen unos lineamientos económicos para restringir y para generar ahorro del agua. En Brasil hay una política nacional de recursos hídricos, que es la ley 9433. Existen programas de saneamiento de cuencas hidrográficas, existen programas de productores de agua, políticas específicas por cada uno de los estados, clasificación de los cuerpos de agua, gobernanza descentralizada y participativa. Y también se está implementando, que esto me llama muchísimo la atención, una política de captación de aguas lluvia. Eh, Ahora ya damos un paso en cuanto a esto cómo moviliza y genera organización social. Igual también hice un ejercicio comparativo entre Colombia y Brasil. Ya en Colombia las organizaciones comunitarias, social y ambiental, estos movimientos de base abordan los problemas de acceso al agua. Es muy fuerte y muy marcada esa perspectiva indígena y ese aspecto mitológico para referirse y representar al agua, apelando nuevamente a esos saberes indígenas como lucha y resignificación. Y estos conflictos socioambientales también permiten que se formen identidades colectivas. Es bastante llamativo cómo todos estos procesos de luchas y de disputa en torno al agua ha generado movimientos sociales aquí en Colombia. En Brasil, los marcos jurídicos son un poco mucho más amplios, los cuales promueven la gobernanza participativa, pero es complejo porque enfrenta una suerte de desafíos en torno a la implementación. La organización de la sociedad civil desempeña un papel muy fundamental en cuanto a respuestas de crisis en el abordaje de desigualdades sociales. Son muy fuertes en Brasil los programas de educación ambiental para el empoderamiento de las comunidades, y esos conflictos por el agua están marcados y son profundamente políticos y reflejan fuertes dinámicas de poder. A partir pues de esta búsqueda, establezco la siguiente conclusión que me parece como bien interesante y potente también como para la investigación que estoy llevando a cabo. Y es que al comparar Colombia y Brasil, se pueden revelar cómo la gestión del agua urbana está mediada por factores sociales, políticos y culturales. En Colombia, esas organizaciones comunitarias, los movimientos sociales y las visiones indígenas juegan un papel fundamental e importante en torno a la defensa del agua como un derecho y patrimonio colectivo. Esto ha generado una suerte de procesos de resistencia, de identidad y participación. Como lo dije anteriormente, en Brasil esos marcos jurídicos en torno al agua nos llevan cierta ventaja, son mucho más amplios, pero igual se encuentran unos series de desafíos en torno a la implementación de estas políticas, ya que están muy politizadas por el poder, ¿cierto? De derecha, de izquierda, entonces esto hace que sea difícil su implementación. Entonces en Brasil, pues el reconocimiento de estas políticas están atravesadas por esas dinámicas de poder que abordan los conflictos éticos. Y bueno, ya, eso era como lo que les quería mostrar. Gracias. Gracias. Gracias, Jefferson. Entonces, como han pasado ya dos bloques, vamos a dar el receso en este momento, siendo las 9 de la mañana, para que regresemos a las 9:30 con la presentación de la doctoranda Luz Adriana. Listo. Entonces no nos desconectamos y regresamos en media hora. Bueno, entonces
siendo las 9:30, vamos a dar inicio al segundo bloque, que va a estar conformado por la presentación de la doctoranda Luz Adriana y mi presentación. Recordar que las presentaciones tienen un máximo de duración, que son 30 minutos, para que no nos pasemos de eh, ese tiempo y que al final, en el tiempo restante, vamos a tener un espacio para retroalimentar, para discutir un poco las presentaciones que se han venido dando en esta mañana de la cátedra que se desarrolla. Entonces, sin más, le doy entrada a la compañera Luz Adriana Arias para que haga su presentación. Muy buenos días, muchas gracias y disculpas pues por los inconvenientes. Voy a mirar, estamos pues en el marco de la Cátedra Amazonía Brasil, como en ese contraste agua, biodiversidad, campo-ciudad. El tema que a mí me correspondió son macroproyectos de impacto urbano y rural en Brasil y Amazonía. En el marco de la minería, la deforestación y las hidroeléctricas, ¿cierto? Traté de hacer una búsqueda en Scopus, pues de acuerdo a la dinámica planteada, ¿cierto? Podemos ver ahí como el mapa conceptual, de acuerdo a la dinámica planteada pues, por el grupo. Hice una búsqueda en Scopus, en algunas otras herramientas. Encontré algunos documentos muy interesantes y trabajos de investigación y sobre todo la movilización. Fue muy presente acá la movilización popular. Incluso, bueno, entonces, obviamente es un territorio tal y No, Brasil es un territorio obviamente afectado. Estaba mirando aquí algunas fotos, un territorio altamente afectado por todos estos proyectos, macroproyectos de infraestructura. Entonces, nos enfocamos pues en estos temas, en las hidroeléctricas, en la minería y en la deforestación. Entonces traté de analicé, profundicé un poco en 4 trabajos en torno a eso, a la minería, a la deforestación, a las hidroeléctricas. Entonces, por ejemplo, encontramos ese proyecto Velomonte, que genera desplazamiento de comunidades indígenas, se denomina como una urbanización forzada. Pero entonces el análisis, me gustaron me centré en estos 4 trabajos porque desarrollan propuestas para la movilización popular y se habla de la acción colectiva. Yo creo que el centro es como la acción colectiva y porque se muestran las experiencias de la ciudadanía, las resistencias que han generado y las mismas comunidades, mucho desde las mismas comunidades indígenas. Encontré algunos temas como el manejo de la tecnología por parte de las comunidades indígenas para hacer esta oposición. Bueno, habría ya que analizar esto más profundamente. Hay otro proyecto, hay varios proyectos hidroeléctricos, pero me interesó, por ejemplo, el proyecto, y encuentro también en esa movilización popular, encontré en algunos de los trabajos la judicialización de la movilización popular. Cómo han tenido, porque han realizado miles de acciones de resistencia, de protesta, pero entonces en algunos casos han acudido a las acciones legales que probablemente, y ahí estamos hablando de reclamaciones por inundaciones, estamos hablando del delta del Amazonas en Belén, que es la mayor área metropolitana de la Amazonía, que fue marcada desde 1980
se dice que ya era una selva urbanizada, que gran parte de la población vivía en esas zonas no rurales, porque había una mejor provisión pues, de servicios y de oportunidades económicas. Está ubicada, entonces allí se desarrolla el proyecto de macrodrenaje de la cuenca del río Una, que uno de los proyectos de América Latina más grandes, con un costo de más de 300 millones de dólares. Y que aunque plantea un sistema de gobernanza multinivel, apoyado como por el Banco Interamericano de Desarrollo, y que se pensaba pues que los gobiernos locales pudieran coordinar esas actividades del proyecto, que factores como una infraestructura deficiente, unos patrones de lluvia cambiantes, que hacen que en la actualidad 500.000 de personas permanecen todavía en esa en vulnerabilidad de esos riesgos de inundación. Claro, porque es como el delta del río, entonces son terrenos inundables y se genera como esa urbanización allí en esos terrenos inundables. Bueno, quería hablarles como diferentes temas, ya encontrando, por ejemplo, en la otra. Bueno, aquí encontramos, hay varios tipos, mire, también en minería ilegal de oro, se habla de, de organización, de crimen organizado que genera esa explotación ilegal, la contaminación tan impresionante pues que genera la minería de oro si se usa el mercurio pues con mayor razón. Aquí genera una pérdida de biodiversidad muy importante, el impacto es muy fuerte. También mencionó, allí se habla del proyecto Grande Carajás y de un impacto ambiental severo. Bueno, hay unas instituciones claves, y se trata de hacer una búsqueda como esas instituciones claves. IBAMA, que hace el control y la fiscalización ambiental, y Mason, investigación y monitoreo de la Amazonía, más biomas y datos satelitales sobre uso del suelo. Los impactos principales de estos macroproyectos: desplazamiento de comunidades tradicionales, degradación ambiental acelerada, pérdida de biodiversidad y emisión de gases. Bueno, ya como puntualizando un poco en los casos puntuales, por favor, Wilton, me regalas la otra diapositiva. Encontré pues esta categoría, no hice pues la búsqueda. Me gustaría hacer el ejercicio a través de Bibliometrics, lo haré muy bien, frente a movilización popular en la Amazonía urbana. Entonces, esa primera experiencia, ese proyecto de macrodrenaje de Belén, ¿cierto? Ya lo habíamos mencionado. A pesar pues de esas inversiones tan grandes de recursos, de dinero, no le queda a las personas, a las comunidades, unas condiciones de vida digna, no se eliminan esas vulnerabilidades, no se elimina el riesgo, y sobre todo allí, pues menos el riesgo de inundación, lo que significa estar uno en ese constante riesgo. También estuve mirando, Wilton, ¿me puedes colaborar, porfa? Me gusta me llama mucho la atención el uso de la movilización popular y la judicialización. Uno de los trabajos habla de que se usa ese enfoque sociolegal para estudiar la movilización popular contra la violación de los derechos sociales y ambientales agravada por las inundaciones. Me parece, porque este es otro trabajo, pero en torno como a ese mismo macroproyecto allá en Belén. Se habla de esta investigación de los conceptos de Ostrom, de ámbito de acción y situación de acción, para examinar esa acción colectiva desde los ámbitos políticos y legales, los individuos, las organizaciones de base y el Estado negocian, cuestionan esos problemas relacionados con las inundaciones. Y digamos que obvio, también es una región que tiene una historia de conflicto y cooperación entre la sociedad civil, los actores políticos y legales.
siempre hay una mezcla, esto me llama la atención, de optimismo, pero también de escepticismo con respecto a la mejora de esas condiciones de vida de los pobres urbanos afectados por ese programa de desarrollo. Pero allí había una perspectiva interdisciplinaria que me parece muy interesante, ya esa perspectiva es muy importante, la perspectiva interdisciplinaria. Bueno, y allí se trata, contribuyes a la comprensión de esos límites, los potenciales de la acción colectiva, y lo mira desde la movilización política y legal para pues tratar de cerrar esas brechas de esas desigualdades urbanas, sobre todo pues esa vulnerabilidad social, máxime cuando ahora se ha agravado pues ese cambio ambiental y ese cambio climático. El otro tema también fue la gobernanza forestal. Entonces hay un trabajo muy interesante donde dice que las comunidades amazónicas podrán beneficiarse de esos recursos forestales que poseen y habla del establecimiento del sistema de gestión comunitaria, pues que allí se vean reflejados esos intereses, esas capacidades de las comunidades, pero que se enfrentan tres desafíos principales, que es desarrollar los sistemas, implementarlos y lograr que la sociedad en general los reconozca. Este estudio realizó una investigación, en este caso, de 4 comunidades de la Amazonía boliviana, brasileña y peruana, que demostraron sistemas de gobernanza prometedores para la gestión de sus recursos naturales. Entonces, obvio que la gobernanza está transversalmente allí. Las comunidades estudiadas comenzaron a desarrollar sistemas regulatorios, restringieron el acceso a actores externos a esos recursos, muy importante, para implementar sus propios sistemas. Entonces, las empresas madereras, los pescadores comerciales o ganaderos, las comunidades se han organizado allí para implementar sus sistemas. Allí como que una conclusión fueron cuando las organizaciones representativas de las comunidades formaron alianzas con socios más poderosos que podrían brindarles apoyo. Se alían pues con otras como organizaciones ambientales. Los sistemas han sido ya reconocidos, esos sistemas creados, pero fueron reconocidos al hacer estas alianzas. Entonces, allí esta conclusión está, los hallazgos sugieren que las relaciones autónomas con actores externos, en contraste con las relaciones paternalistas dependientes, pueden impulsar el desarrollo de las comunidades. Yo creo que ayer hablábamos también de la autonomía, de lograr alcanzar la autonomía, ¿cierto? Muy importante. Bueno, de pronto hablando un poquito de Colombia, pues nosotros, la Constitución Política de 1991 amplía el marco de protección ambiental de la naturaleza, establece específicamente el cuidado del medio ambiente como un derecho colectivo y hemos tenido algunos pronunciamientos. Bueno, la Constitución del 91 crea la Corte Constitucional como la guardiana de la Constitución, una jurisdicción especial agregada pues a las jurisdicciones ordinarias. Y digamos que en Colombia que ha habido un desarrollo interesante, se ha desarrollado el concepto de la protección de la naturaleza, de los ríos como sujeto y los parques naturales como sujeto de derecho, y hemos tenido algunos pronunciamientos que protegen al río Bogotá, y en el caso, por ejemplo, los nevados, los ecosistemas más vulnerables, los parques. Hemos hablado de los animales sintientes, es decir, que la protección de los seres sintientes. Entonces hay un desarrollo jurisprudencial muy fuerte. Sin embargo, bueno, estuve analizando un trabajo que encontré allí frente a eso y pues hay una crítica porque en realidad pues puede la teoría, allí está la teoría, pero no es eficiente, digamos,
no es eficiente como tal la acción jurídica para proteger los ecosistemas. Yo creo en el uso de las acciones judiciales, me parece, y por eso me parece muy interesante analizar de fondo la movilización popular en contraste pues con otros países. Ya ayer de pronto les comentaba, por ejemplo, que en Manizales fue interesante cómo en la Reserva Río Blanco se plantea allí como la expansión de la zona urbana, del perímetro urbano de Manizales, se plantea hacia esa zona, abarca la zona de amortiguación de la Reserva Río Blanco, se plantea una urbanización entonces allí muy grande de 10.000 personas que ofrece obvio unos servicios ecosistémicos maravillosos y un entorno maravilloso a quienes vayan a habitar allí, pero entonces y empieza una movilización muy fuerte en Manizales. Yo creo que todos nos dimos cuenta y a mí, y pues eso ha generado que haya movilización y así hicieron, y los diferentes grupos utilizaron acciones como la acción popular y la acción de nulidad, que es la que me parece más interesante, que es una acción, porque la acción popular la hemos usado mucho, la acción de tutela se usa a diario, pues por ejemplo acá también. Tuvimos una tutela en Colombia también sobre el traslado del oso Chucho que estaba allí en Río Blanco. Entonces, muy interesante todo esto. Yo creo que sí, las comunidades, la movilización popular es importantísima y también esos intereses que están allí detrás de esos actores de esa movilización popular. Entonces, claro, digamos que todos pueden tener un poco de poder, ¿cierto? Y que el pueblo puede tener poder también, poder si se organiza, y sobre todo la creación de los sistemas, de los propios sistemas, me parece una oportunidad pues, para América Latina. Propio sistema, implementar a partir de nuestras propias tradiciones, de nuestros conocimientos, de la cultura, y una movilización muy humana, muy ética, una movilización popular ética, humana, que ponga en el centro el bienestar, la satisfacción de las necesidades básicas de las personas vulnerables, y que yo creo que es posible transformar, ¿cierto? Es posible transformar. Es crítica la situación, pero hay que tener esperanza. Yo creo que hay que tener esperanza porque la desesperanza desalienta y desmotiva la participación ciudadana. Entonces, al contrario, hay que fomentarla pensando que sí es posible. Yo creo que sí es posible. Bueno, muchas gracias. Yo Muchas creo que gracias, debe Rosa quedar María. alguna pregunta. Gracias, Wilton. Voy a dejar entonces de compartir. Listo. Voy a ingresar a mi presentación. eh, para proyectarla y darle continuidad. Entonces, al último bloque de 30 minutos, presentación Amazonía Brasil. Listo, muy bien. En este momento están viendo ya mi pantalla. Sí, sí, sí. Sí, la veo. Listo. Entonces, estoy esperando que se haga grande. Ya. Listo, entonces dando continuidad con la agenda, voy a presentar los hallazgos de mi estado de la cuestión referentes a la temática perspectivas y avisoramientos urbanos y rurales, eh, estos a niveles urbanos y rurales, ¿cierto? Teniendo en cuenta lo gubernamental, lo social y lo académico científico. Eh, de entrada, mi presentación se divide en dos grandes partes. La primera de orden metodológico, intentando hacer un poco o replicando un poco de lo que han venido haciendo mis compañeros, sin quedarme ahí. Ahí les voy a contar un poco sobre cómo realicé la búsqueda y el análisis de la información y seguidamente
a través de un organizador visual que prepare para la presentación, daré cuenta de las temáticas específicas y otras formas de contenido que encontré en los artículos consultados. Entonces, creo que es importante mencionar que mi búsqueda yo la hice tanto en Scopus como en Web of Science. Ambas son bases de datos que eh, son pagas por la universidad y accedí a ellas. En ese procedimiento, lo que hice y lo que ustedes están viendo en este momento en pantalla fue generar una cadena de búsqueda. La que ustedes están viendo es para Web of Science, que es el logotipo que están viendo en la parte inferior, y creé otra para Scopus, que también se las voy a mostrar más adelante, pero esta cadena de búsqueda va a constituir lo que se llama una consulta booleana, ¿cierto? Que viene de su inventor, George Boole, y que lo que hace es combinar unos bloques principales. En mi caso, yo agrupé 4 bloques principales eh, con unos operadores que los pueden ver, que por ejemplo es OR, ¿cierto? Que pueden estar viendo en la pantalla OR, o AND, que lo que van a hacer es juntar bloques y generar y conectar unos sinónimos, porque yo esta búsqueda la hice en términos del español, el inglés y el portugués para ampliarlo, ¿cierto? Entonces, hay un bloque A, ese bloque A hace relación a la urbanización y a los usos de suelo, eh, recoge todo lo relacionado con ámbitos urbanos, periurbanos y rurales. Hay un bloque B, que ese va a delimitar el área de estudio, Amazonía, Amazonía brasileña, Brasil, norte de Brasil, también fue una palabra que utilicé. Hay un bloque C, ¿cierto? Y son los medios acuáticos y de biodiversidad. Lo pueden estar viendo por acá en la mitad. Voy a ver si puedo hacer. Bueno, este lápiz. Lo pueden ver como por acá, por el centro de la cadena de búsqueda. Ya lo quiero borrar. Y esos bloques, el A, el B y el C, están unidos por EN, es decir, que solo se recuperan o solo busqué los trabajos que tratan de urbanización, región amazónica, espacio rural y componente ambiental, muy en la perspectiva pues, de lo que se exige o lo que estaba planteado en la temática. Y hay un bloque D y un bloque E que hace relación a la gobernanza, a la participación, a la academia, esos están unidos por OR, y perspectivas y tendencias. Entonces, como hice una delimitación eh, como muy precisa, me tengo que ir como abriendo la búsqueda para seguir encontrando eh, más artículos. Entonces, este código o esta cadena de búsqueda me arrojó 8 artículos, ¿cierto? Eh, Algo con relación a la temporalidad, y es que si bien lo que yo pretendía era mostrar los últimos 5 años, como hubo como estamos, y también quiero abordar un tema de lo gubernamental. Por lo regular, estas políticas son de largo aliento, entonces amplié un poco la búsqueda a un rango más o menos de 10 años, en los últimos 10 años, para poder tener también en cuenta la producción que se ha hecho sobre eso. Eh, Listo. Entonces, no me pasa. Ah, sí, listo. Entonces, aquí les presento un tree map, ¿cierto? Que muestra la distribución en la búsqueda, en esta base de datos asignadas a cada resultado. Eh, Cada rectángulo que ustedes están viendo va a representar un área, ¿cierto? Y su tamaño, eh, y con el número que contiene en la parte de arriba, hace referencia a la frecuencia con que esta categoría aparece entre los artículos que yo recuperé en esta base de datos. De manera pues como muy rápida, para no quedarme en esto, lo que hace el Trade es mostrarnos que hay áreas con 2 opciones, que son las más grandes, que hacen o corresponden a conservación de la biodiversidad y ciencias ambientales. Aparece también entonces ecología y estudios ambientales. Web of Science lo divide
ciencias ambientales y estudios ambientales. Eh, lo que de entrada pues nos dice, o me dice a mí en términos de la consulta, que hay un enfoque ecológico y muy cercano a los recursos naturales. Y en esta base que consulté, Web of Science, las ciencias sociales y económicas tienen una presencia muy limitada. Ahí vemos algunas, pero realmente sigue siendo muy clara esa balanza inclinada hacia lo natural, los estudios ambientales y las ciencias ambientales. Más adelante, entonces voy a mostrar y a entrar acá en cada uno de estos, bueno, no en cada uno de estos, pero sí el ejercicio que realicé. Este es para Scopus, en este sí no me voy a quedar, presenta algo similar por bloques, a veces el lenguaje cambia un poco, pero pues no hay nada nuevo en este código que se deba eh, mostrar. También tiene las mismas consideraciones, inglés, portugués, español, y fue el código que ingresé para la búsqueda, la cadena de consulta. Este código entonces me va a dar más artículos que en Web of Science, y en Scopus vamos a encontrar, encontré alrededor de 18 artículos, pero me tocó clasificar a los de acceso libre para poder consultarlos. Y en este gráfico que ustedes están viendo, que es un gráfico de barras, lo que nos va a mostrar es la frecuencia con que los documentos, estos documentos que encontré en Scopus, declaran unos patrocinadores de financiación. Y esto a mí me pareció muy importante porque hace parte de ese engranaje que estoy revisando y que quise revisar sobre mm, ese ensamblaje que hay para la Amazonía de academia, entidades público-privadas, centros de investigación. Entonces, me parece que, por ejemplo, este gráfico de barras es muy pertinente para comprender un poco cómo se configura esto. Entonces, eh, hay eh, unas instituciones que de igual protagonismo, las dos mayores son agencias brasileñas de apoyo a la investigación. Una es el Consejo Nacional eh, de Desarrollo Científico y Tecnológico, y la segunda que ustedes están viendo, la Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior. Esto es una agencia federal brasileña que depende del Ministerio de Educación y tiene como objetivo eh, promover la investigación, ¿cierto? Eh, entonces, como que este empate entre estas dos que tienen 4 artículos, lo que nos va a demostrar es una importancia, una financiación nacional para la investigación. En un segundo nivel aparecen otras 3 menciones, que una es la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo. Es una organización pública también que financia proyectos de investigación, y aparece el Fondo Nacional de Ciencia de Estados Unidos. Y esta participación ya me va a reflejar en términos de lo que les quiero mostrar, los apoyos y las colaboraciones internacionales para desarrollar investigación con relación a los temas que les estaba mostrando eh, anteriormente. Esto entonces es lo que nos va a mostrar después de la Agencia Nacional de Ciencia, perdón, la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos, es la participación de otras instituciones, por ejemplo, Reino Unido, Francia, Italia, pero pues es más esporádica, más puntual en algunos temas, nada más. Eh, y el segundo, que es este gráfico que ustedes están viendo en este momento, hace la relación con centros que producen esas investigaciones. Entonces, hay 4 entidades que son pioneras, y dentro de esas 4 entidades, 3 son brasileñas. Entonces, eso lo que
podemos deducir de este gráfico es que sigue siendo una producción concentrada en las mismas universidades de Brasil, pero destaca la tercera, que es la Universidad Politécnica de Madrid, que ha aportado casi al mismo nivel de otra universidad brasileña. Yo estuve buscando un poco o intentando rastrear ese interés y al parecer resulta de convenios institucionales entre universidades donde investigadores afiliados a la Universidad Politécnica de Madrid realizan pasantías, desarrollan investigación sobre la Amazonía. Eh, Sin duda, y ya lo mencioné también, hay un predominio de más del 60% de los artículos que yo consulté proceden de instituciones de Brasil. Entonces, y parte, y la gran mayoría de esas instituciones funcionan con financiación pública, que también deja ver el lugar, pues, ahí eh, de lo público y la gestión para el desarrollo de la ciencia en el país. Este gráfico, que es el último gráfico que pretendo mostrar sobre lo metodológico de cómo lo construí, pero que no solamente se queda ahí en lo metodológico, en lo procedimental, sino que nos ha venido dando datos un poco cercanos a lo que queremos mostrar. Y en este gráfico lo que encontramos es la distribución por área de los artículos de Scopus que consulté, del corpus documental que consulté, y si bien es algo pues que viene también de el análisis del otro repositorio, de la otra base de datos, eh, las ciencias ambientales siguen teniendo eh, preponderancia en la cantidad de artículos. Aquí aparecen muchas áreas y quizás sean más de las 18, y es porque varios artículos están asociados a diferentes áreas. Entonces, un mismo artículo puede tener dos o tres áreas de acuerdo a la indexación en Scopus. Y vemos que el 26,8% de los artículos corresponden a esa área, pero también me parece interesante, y es que en Scopus el segundo renglón en cantidad van a ser para las ciencias sociales, que no había estado presente o no había tenido una relevancia tan marcada en la otra base de datos. Eso va a marcar pues también, va a estar marcado también por los intereses de los investigadores, dónde publicar y demás. Hay un entramado de cómo se construye conocimiento detrás que, pues, no es objeto en este momento. Y aparece eh, un tercer, eh, un tercer flujo de documentos que está asociado a las ciencias de la computación, y es una línea muy fuerte que encontré sobre modelado. Como bien lo dijo la compañera Victoria al inicio, hay una línea muy fuerte en generar modelos computacionales para representar, para la planificación. Entonces, como puse una de esas eh, tópicos, la planeación, eh, la proyección, el futuro, entonces va a ocupar un papel más relevante porque va a estar muy marcado con cómo existen modelos, cómo se pueden transformar. Hay un modelo muy marcado por la computación y por la ciencia de datos que hace parte de lo que yo encontré. Ya lo mencioné, ahí esto entonces refleja una línea que va liderando las ciencias sociales, que aparecen con mayor fuerza, unos aportes técnicos por parte de las ciencias de la computación y una categoría que ellos llaman ciencias decisorias o de la decisión, que lo que van a reflejar es la incorporación de herramientas tecnológicas y metodologías cuantitativas, eh, por ejemplo, y a veces pensamos que son muy difíciles, pero dentro de esos modelados, yo cuando fui a revisar, por ejemplo, el procedimiento, que cómo ellos lo abordaron, eran SIG, o había muchos sistemas de información geográfica y simulación, ¿cierto? Pero ahí, en esas ciencias de la computación, hay un gran uso de sistemas de la información geográfica que me parece pues, pertinente también mencionar. Esto es en términos de
voy a dejar de compartir para compartir mi diagrama. Esto es en términos de lo metodológico, en cómo lo construí, ¿cierto? Y lo que les voy a proyectar a continuación es el grueso. Llamo grueso no me aparece, así. Llamo grueso, me están viendo ya, ¿sí? Están viendo la pantalla. Listo, ya vi las señas, que sí. Entonces, todo eso, esos artículos, lo que hice fue traerlos a un Excel. Descargué las bases de datos con un Excel, teniendo en cuenta título del artículo, autores del artículo y resumen del artículo y conclusiones, que esas sí fueron manual, esas no me las dio la base de datos. Me tocó acceder de forma manual. Igual me pareció pues que era un corpus documental más pequeño por la acotación que hice. Entonces preparé este organizador visual para dar cuenta de unas categorías que tras la lectura y el análisis de los objetivos, el resumen y las conclusiones, fui agrupando para generar este panorama, ¿cierto? Quizás es un mapeo general, de pronto no entro tanto al detalle en algunos asuntos, de pronto en el discurso sí, porque pues me llamaron más la atención unos que otros, pero es general. Entonces está planteado en unas grandes categorías, realmente son 6, agregué una más que tiene que ver con la esencia misma de lo que quería presentarles, que son los planes, los programas, los proyectos para la Amazonía, pero que están agrupadas estas mismas en temáticas y problemas planteados de manera muy breve, muy suncita, pero para poder dar ese paneo, ese mapeo general de lo que se está haciendo y de las proyecciones y de cómo está teniendo unas incidencias justo ahí en la Amazonía, teniendo en cuenta brasileña. No, yo no alargué el análisis para Colombia. Listo. Entonces, la primera es la conservación y la deforestación. Esto sigue siendo la, quizás esta línea la más fuerte dentro de los artículos. Eh, Cuenta con una gran tradición, parte también de los imaginarios de cómo es la relación en la Amazonía, la biodiversidad, la cantidad de agua. Entonces es quizás una de las más abordadas, pero también una pues, de las más clásicas, y es que se ha generado eh, una visión de que la Amazonía es conservación, ¿cierto? Y con las problemáticas que se han venido dando alrededor de la conservación, aparece la deforestación. Entonces hay una relación conservación y deforestación. Aparecen unos, eh, unas temáticas, y esas temáticas asociadas a unos problemas planteados, impactos de la deforestación en salud pública. Esa relación me pareció muy certera, porque a partir de la deforestación han aparecido y hay una epidemia de una enfermedad tropical que es transmitida por los mosquitos y que se agrava el problema de salud pública por esa deforestación. Me pareció muy interesante esta temática, y, y el problema planteado es que hay un debilitamiento de las políticas contra esa deforestación. Conservación comunitaria de recursos naturales, legislación ambiental y áreas de protección ribereña, percepción de propietarios sobre reservas legales, y esa percepción de propietarios. Hay un artículo que se basa, dos artículos más o menos, que se basan en la percepción de propietarios sobre las reservas legales, y eso ha generado, y el artículo evidencia, una tensión entre conservación forestal y producción agrícola, que es también tema de interés. Y dentro de esa conservación y deforestación, las amenazas a turberas tropicales intactas. Las turberas son entendidas como grandes depósitos de desechos orgánicos que ayudan a sostener el ecosistema, y la expansión de la agricultura comercial en el ecosistema ha ido amenazando estas turberas tropicales. En la segunda línea, eh,
de temática y problemáticas planteadas. Necesito quitar esta barra que no me deja ver. Listo. Eh, Ahí está, se llama cambio climático e inundaciones. Eh, Alrededor de 6 artículos de los 18 que consulté eh, tienen relación con el cambio climático, ¿sí? Y de menor medida con las inundaciones, presentándose entonces en este esquema o en este estado de la cuestión, que es lo que yo les quiero mostrar, que las inundaciones, hay un campo para investigar ampliamente en las inundaciones en la Amazonía. Entonces, eh, hay unas temáticas más o menos conocidas, ya más clásicas dentro de los estudios sociales y las ciencias ambientales, como la pérdida forestal y los eventos climáticos extremos. Hay un artículo que intenta hacer una relación entre deforestación y cambio climático, teniendo en cuenta la importancia de la Amazonía en esto. Y hay un trabajo que es el mismo sobre las percepciones, sobre las inundaciones extremas. Entonces, a partir de un registro histórico de las inundaciones, hay hay un estudio que evalúa, primero hace el registro histórico de las inundaciones, pero también la percepción sobre esas inundaciones extremas. Y me parece muy novedoso en esta línea temática que los autores llegan a concluir que estas inundaciones efectivamente tienen un impacto negativo en muchas de las comunidades, pero para otros sistemas productivos, para otras conexiones ecológicas, es positivo, son positivas. Entonces, ahí se abre un debate muy interesante que me parece interesante, valga la redundancia, señalar en esa línea de cambio climático e inundaciones. La tercera línea, comunidades indígenas y ribereñas, eh, está compuesta por temáticas eh, alrededor de la vida rural, ¿sí? Y los ciclos de inundaciones. Está muy presente el tema de las inundaciones, cómo esto ha afectado la vida rural, y aparecen dos líneas que pueden ser o aparentar no encajar en comunidades indígenas y ribereñas, pero son las políticas públicas. Cuando estamos hablando de las comunidades indígenas y ribereñas, hay dos artículos, uno con más presencia de esto que el otro, pero sugieren, y como conclusión del artículo, unos tratados para gestionar la Amazonía de manera conjunta, y si bien reconoce que ya existen algunos, siguen siendo eh, inoperantes en algunos de los casos, por así decirlo, y habla un poco de cómo debería ser esa gestión y la concepción de la Amazonía para su administración. Y hay un conocimiento cualitativo en educación en salud que hace parte de las comunidades, eh, de la misma categoría, y es quizás a una relación ya clásica entre el conocimiento situado frente a la salud y a la gestión de la salud, del bienestar y sus relaciones con su mundo y con sus formas de percibirlo, y la salud como la conciben los entes públicos. Y ahí genera un choque y sugieren una necesidad y dicen, el futuro ahora mismo en este campo, teniendo en cuenta que es como mi interés es tener metodologías cualitativas en salud, donde se genere esos diálogos. Aparece el cuarto, que son modelos de uso de tierra y gestión ambiental. Eh, Hace parte de los análisis computacionales, por ejemplo, eh, modelos de cómo se ha cambiado el uso de tierra en la Amazonía con una perspectiva a 50 años, 30 años, de acuerdo a la disposición de tiempos de datos, perdón, que tienen para ingresar. Hay eh, unos indicadores ecológicos. Este también me pareció supremamente interesante, y es que la presencia de de escarabajos terrestres es un indicador ecológico de que algo, de un estado ecológico,
¿cierto? De un estado ecológico, su presencia o su ausencia, va a dar cuenta de un estado ecológico y unos cambios antropogénicos. Y cuando revisan como la taxonomía, sí, es la palabra de estos escarabajos, son alrededor de 18 los que sirven como indicadores ecológicos, que me pareció muy interesante. Debe ser porque escapa también a mi conocimiento disciplinario y de base. Eh, bueno, aquí puedo seguir. La tensión entre conservación y producción agrícola es de esas temáticas clásicas que he venido mencionando ya. eh, el impacto del uso de la tierra en la deforestación también. Voy entonces a la número 5, que tiene que ver con la gobernanza y las políticas públicas. Eh, Hay y sugieren un manejo o un comanejo, es el término que utilizan, de recursos naturales. Y cuando estamos hablando de recursos naturales, eh, no, en el artículo no hablan precisamente de la madera o de especies para la alimentación o para la construcción, sino de peces. Y entonces eso también me parece muy interesante y es un tema que llaman cultivo de peces, que han identificado bastantes especies que pueden servir para ese manejo para dar un buen manejo de esos recursos naturales. Pero esa misma eh, ese comanejo también lo proponen por una problemática y es mm, la comercialización y el consumo de carne que llaman carne de monte o carne de selva, que hacen parte de especies que habitan la Amazonía y que han estado siendo comercializadas para su consumo y para su caza. Entonces, ese comanejo también pone en el escenario esa problemática y aparece unos problemas eh, que pueden ser no solo para la Amazonía brasileña, sino también para la colombiana, que tiene que ver, por ejemplo, con el acceso a electricidad en comunidades remotas. Hay un bajo cumplimiento de planificación municipal en estos espacios y una escasez de recursos para áreas protegidas. Hacen parte de esas problemáticas que se plantean. La sexta, para ir terminando, me quedan 7 minuticos de la intervención, tiene que ver con biodiversidad y taxonomía, que era la que les estaba mencionando anteriormente, los escarabajos terrestres como indicadores ecológicos, y hay un artículo sobre la taxonomía de moscas riparias eh, que están asociados a unos problemas, ¿cierto? Y es con el primero, la evaluación del estado ecológico y de cambios, como ya lo había mencionado, y en el segundo, una revisión taxonómica completa de un género que de pronto escapa a- al entendimiento, que quizás un biólogo lo pueda comprender mejor, pero hace parte de la oportunidad de hacer esa revisión completa de ese género en el contexto de la Amazonía. Y la última, esta fue quizás más no forzada, pero con otra mirada, ya no solo como de qué nos dicen los artículos, sino intentando generar eh, esas perspectivas futuras para la Amazonía que les quería proyectar. Y lo que presento ahí, lo que ustedes están viendo en este colorcito azul, que se desprende del número 7, planificación y perspectivas futuras para la Amazonía, eh, son algunos elementos que yo logré evidenciar e interpretar de lo consultado. Y eso hace mención a modelos de cambio de uso de tierras futuros, zonificación participativa y diseño del paisaje, cogestión colaborativa de recursos, políticas públicas integrativas y sostenibles, instrumentos basados en carbono para la conservación, que hace parte también de la discusión, los bonos de carbono, la producción de carbono, que tiene y que está muy ligado a, al ecosistema este residual
que genera carbono, perdón, que ayuda a disminuirlo, es el término. Entonces aparece la gobernanza local, los presupuestos participativos. Hay una crítica marcada en varios de los artículos y creo que es transversal, tanto en los más cercanos a las ciencias naturales, a las ciencias sociales, en su clasificación más clásica, y es la ausencia de presupuestos. Y sugieren bastante de presupuestos participativos para que las comunidades tengan ese poder de incidir, que hace parte también, como en perspectiva comparada, de las problemáticas en el caso colombiano. Y mm, problemas correlacionados siempre con las políticas públicas que no incluyen voces marginadas. Hay una débil articulación entre comunidades y entidades estatales. eh, Hay, y lo menciona, que hay una insuficiencia en el financiamiento para proteger las turberas, y hay deficiencias en ejecución y monitoreo de presupuestos participativos. Entonces, ahí también dejan ver de manera no explícita, quizás más implícita, redes donde se va perdiendo el dinero, no para la investigación, sino para los proyectos que desean colocar en marcha en esa Amazonía brasileña, y eh, se van desapareciendo o van teniendo rumbos o van cambiando de la nada, justificados en otras necesidades. Entonces, colocan el caso de unos recursos que fueron girados para la protección de las turberas, y cuando llegan a otra escala, ellos, sin tener en cuenta ni los estudios que se habían hecho, ni a las comunidades, dicen: no, nos vamos a gastar la plática en otros asuntos, y dejan entonces la problemática sin abordarse. Eh, no siendo más entonces, y faltando 2 minuticos para las 10:30, eh, damos y doy por cerrada mi intervención, la intervención de los doctorandos que estaban propuestas para el día de hoy, y doy nuevamente la palabra a la doctora Beatriz Nates para orientar estos últimos minutos al cierre y a las preguntas que pudieron haber surgido en términos de las intervenciones de mis compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctorando. Yo creo que ha sido un trabajo muy riguroso. Hago un reconocimiento público al trabajo de todos. Nosotros vamos a difundirlo porque esto se difunde a través del boletín mensual, a través del canal de narrativas de actualidad, y bueno, y lo subimos a las redes sociales informatizadas, Instagram, Facebook, en fin, para que se pueda ver lo que ustedes están haciendo, porque yo creo que es un esfuerzo importante, muy, muy exhaustivo. Esta última parte, me parece que hay algunos elementos ahí incluso para uno pensar cómo cómo plantear un proyecto de investigación. Nosotros estamos en los Andes, pero la Amazonía es vital, y ahí hay unas inquietudes que vale la pena retomar de lo que ustedes todos han presentado. La primera anotación que quiero hacer es que recordar que la Amazonía, esta cátedra se llama Brasil y Amazonía. La anterior cátedra trabajamos Venezuela, por ejemplo. Recuerden que cuando decimos Andes y cuando decimos Amazonía, que es uno de los retos fundamentales de de la cátedra regional global, es que miremos cómo la región es más allá de lo que nos circunda. Ese es el reto fundamental de estas cátedras. Y decir Amazonía es decir Venezuela, es decir Perú, es decir Colombia, es decir Brasil, y hablar en particular de un triángulo virtuoso que sea entre Santa Rosa, Tabatinga y Leticia. ¿M? ¿Saben que ahí hay un triángulo? Y que eso significa que a nivel social, a nivel del impacto, a nivel de la intervención, ahí no es posible, digamos, en términos de la realidad social, intervenir en Leticia sin que eso impacte en Tabatinga o en Santa Rosa, o al contrario. Ya la Amazonía venezolana, pues si estás al otro lado, usted sabe que es en el estado del Amazonas que tiene ese país, y hay una realidad ahí muy importante para, para algunos de los temas que ustedes están trabajando, que han presentado, perdón, sobre todo el doctorando Wilton cuando hablaba de los grupos indígenas en particular con toda esta clasificación, y son los Yanomami.
Los Yanomami es una etnia indígena muy importante porque tiene todavía una inserción selvática muy fuerte, es un hábitat muy incorporado, digamos, de ese tipo de población. Esa es la primera anotación que quiero hacer. La segunda anotación tiene que ver con el biomimetismo. Este debate del biomimetismo es muy importante porque em, porque la pregunta es cómo pensar en soluciones humanas a través de la lógica de funcionamiento de la naturaleza. Y fíjense ustedes que los grandes recursos económicos de Europa, de Estados Unidos, de Inglaterra, están centrados en investigadores que se van por el mundo mundial a buscar, en particular en la Amazonía, cómo funcionan ciertas especies animales o vegetales para reproducir algunos tipos de tecnología. El ejemplo más clásico es el del martín pescador. Vamos, ese es una especie andina, pero el martín pescador se le imita el pico para producir el tren de alta velocidad en Tokio, porque el sonido que hacen los trenes de alta velocidad impacta el entorno por donde pasan y eso mejoró muchísimo todo el entorno. Lo mismo se está pensando con otro tipo de incursiones. En París, por ejemplo, está el Instituto de Investigación de Biomimetismo. Los investigadores están, por ejemplo, en ese triángulo virtuoso entre Santa Rosa, Leticia y Tabatinga, investigando cómo hacer ese tipo de transformación. Esto no es solamente ser coherentes con el discurso del respeto a la naturaleza, el derecho a la naturaleza, sino también mirar cómo convivir, cómo es que vamos a convivir. Nos hemos gastado mucho tiempo, invertido mejor, mucho tiempo en la convivencia humana, pero ¿cómo es que vamos finalmente, después de tantísimos años de la humanidad existente, a convivir con distintas especies? O sea que esa idea de biomimetismo que introdujo la doctoranda Victoria Salazar es muy importante para que nosotros vayamos pensando qué tiene que ver con lo que estamos investigando, porque es un discurso de humanidades, es decir, de nosotros con los otros, no solamente humanos. El tercer elemento que quiero subrayar tiene que ver con lo que me inspira la presentación del doctorando Jefferson Pacheco con relación al agua como concepto. El agua es materia en realidad. Es que nosotros somos muy dados a copiar los discursos gubernamentales de mala manera, ya lo hemos dicho con el concepto de territorio, es una aberración, un colonialismo sin vergüenza. Y lo mismo pasa con el agua, decimos que es un recurso, entonces todo lo de la naturaleza es un recurso porque solo pensamos en su utilización, pero no desentrañamos que el agua, como otros bienes de la naturaleza, son materias y que se convierten en recurso cuando nosotros las utilizamos y buscamos medios de utilización. Y todo lo que es la conservación, la sostenibilidad, las políticas tienen el reto es en ese puente, en cómo se convierte el agua, en este caso, de materia a recurso. Y en esa conversión de materia a recurso está realmente la justicia territorial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con químicos, perdón, blanqueamientos del agua que vaya contra la misma materia y contra los humanos. Perdón, que hay un vecino que me tiene. Vamos, hoy fue el día de una cosa, de otra. En fin, bueno, ya calla el vecino. Ahora sí. Entonces, con este asunto del agua, también con esta propuesta, también se puede analizar todo bien natural y centrar la atención en el paso de materia a recurso.
Yo sé que al doctorando Jefferson le inspira mucho el concepto de representación, por eso voy a hacer esta nota seguida, y tiene que ver con cómo en lo que presentaba hay una alusión indirecta al agua que nace, al agua que corre y al agua que está quieta. Y fíjense ustedes que estas expresiones de nacer, correr y estar quieto, que son expresiones, como decía el doctor Marcos Saquet ayer, de corazonando, de corazón, es decir, de la gente que vive un bien y que no necesariamente discurre sobre ese bien natural para convertirlo en recursos, sino que discurre sobre él. Entonces, estos grupos humanos de los que hablaba el doctorando Jefferson discurren sobre el agua, pero no la pueden ver como materia amorfa. Es una materia que la pueden presentar, representar a través de eso, de cómo nace, de cómo corre, de cómo es que está quieta. Y cómo es que está quieta tiene un bemol y tiene que ver con los lagos, los estanques, pero también las hidroeléctricas, que es otro bemol. Bien, el cuarto elemento tiene que ver con lo que el doctorando Jefferson de nuevo planteaba con relación a que el agua en la ciudad, en las zonas urbanas, en las cabeceras urbanas, no pasa a través de la idea del río y del ojo de agua y del nacimiento, pasa a través del acueducto. Por eso es que he empezado diciendo que el reto está en cómo estamos planteando el debate entre la materia del bien natural al recurso que nosotros hacemos de ella. Porque claro, si yo pienso en el agua como acueducto, voy a tener la idea como ciudadano que a mí el agua me la da Aguas de Manizales y que no me la da el ojo de agua, que no me la da el río. Y lo mismo pasa con la urbanización, claro, porque en las urbanizaciones se piensa más en el entorno y en la comodidad interna de la urbanización y no en las catástrofes, no en las aguas lluvias, no en las escorrentías. Si pensáramos en eso, sería imposible urbanizar la Amazonía como se está haciendo y sucede. En Leticia, si ustedes han ido, la doctora Victoria dice que sí. Cuando uno va a Leticia, hay urbanizaciones que se ensanchan, que van a la frontera selvática vamos, con hábitat urbanos, y uno se pregunta, bueno, ¿será que aquí se piensa con toda esa posibilidad de qué sucede con el agua que puede ser, que vamos, que pueden ser, no, que es un bien, a materia natural, pero que si no se gestiona dentro de la urbanización, pues miren ustedes lo que ha pasado, nada más el caso muy cerquita que sucedió con la Dana. El cuarto elemento tiene que ver con las políticas y los macroproyectos, doctoranda Luz Adrián. Es importante que como cuando decimos Amazonía, decimos Venezuela, decimos Brasil, decimos Perú, decimos Colombia, miremos que no solo, vamos, aquí ya no seguimos pues con Amazonía y con Brasil, pero como metodológicamente, cuando uno está trabajando un lugar que hace frontera, donde quiera que esté, Manizales, por ejemplo, es un lugar de frontera, es importante ver cómo establece una política interjurisdiccional. O sea, esos gobiernos, ¿qué tienen que ver con relación a lo que sucede ahí? Porque el problema de las fronteras se convierte en un problema interjurisdiccional, ya no es un problema único de un lugar desde donde uno le esté mirando. El sexto elemento tiene que ver con el concepto de la naturaleza como sujeto de derechos para todos cuatro. Recordar que no es que la naturaleza tenga derechos, ni los animales, ni las plantas, ni el río. Lo que se dice, por fortuna digo porque nosotros somos los que pasamos de materia a recurso, lo que se dice es ¿cuáles son los derechos a respetar, a gestionar, a reactivar de los humanos con relación a la naturaleza? Es una llamada de atención a los humanos en sociedad, en cultura, para que nosotros podamos tener justicia de relación con las otras especies. Pero somos nosotros, o sea, es como si fuera una regulación a la inversa.
Se habla de derecho a la naturaleza para que nos regulemos como sociedad, como cultura, con relación a las especies que nos rodean. Y ahí aprovecho para citar a Dana Haraway, esa maravillosa Dana Haraway con el conocimiento situado, con la relación interespecies. El séptimo elemento tiene que ver con que al parecer, sobre todo en Amazonía más que, vamos, que en Brasil, no se pudiera entender y quizá haya otras realidades así. Tendrían ustedes que mirar si eso que ustedes estudian en sus tesis doctorales también tienen ese tipo de realidad. Al parecer, no se puede entender la Amazonía, por todo lo que ustedes han presentado, sin entender la naturaleza multiactor. La academia, los cooperantes, los gobiernos, pero además sin comprender, tampoco se pudiera estudiar ese tipo de zonas como la Amazonía, que hay muchas más así, no solamente con multiactor, sino también con lo que acabé de decir antes, con interjurisdiccionalidad. Y ahí me permito recordar al doctor Carlos Vladimir Zambrano con sus tres conceptos en ese artículo maravilloso que tiene, donde debate sobre la diferencia y la relación entre cooperar, entre la cooperación, la opitulación y el socorro. De esto he hablado otras veces con ustedes. Porque confundir cooperar con opitular, con tener socorro o ayuda, no nos permitiría ver algo que es muy manipulador en la política multilateral y tiene que ver con que si hay una catástrofe, una necesidad de ayuda o un préstamo de deuda externa, se da o se hace pensando en qué es lo que yo quiero que se consuma, que cuando Japón llega a cooperar no trae lo mismo, no dice lo mismo, cuando llega a Suiza, cuando llegan los gringos, Estados Unidos, Canadá, Australia, en fin. Entonces, seguirle la pista a eso, tanto en sus investigaciones como en esos casos de la Amazonía que tiene toda ese triángulo, o más que un triángulo, para correlacionarse, puede ser muy útil metodológicamente también para sus tesis doctorales. Mm, y el octavo punto, pues el último, el octavo punto tiene que ver con justamente cuando ustedes vean en sus tesis doctorales, y lo digo porque aquí lo han traído y eso es una enseñanza metodológica muy valiosa, cuando ustedes vean que una región o un problema se modela exacerbadamente o se patrimonializa exacerbadamente, significa que está en peligro de extinción. Es decir, cuando aquí por ejemplo, para el caso andino del paisaje cultural cafetero, se acabó el café y lo nombraron patrimonio para no perder un peso. Entonces, digamos que ese es como un llamado de atención a decir, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué en los estudios que yo reviso, en la bibliografía que yo reviso, aparece tanta modelación sobre ese lugar? Y hay que seguirle la pista. La Amazonía, como está en peligro todo el tiempo, que yo lo recuerde, siempre ha estado en peligro y cada vez más, entonces se modeliza porque cuando uno modeliza en estudios territoriales, lo que hace es prospectiva. Entonces, al hacer prospectiva, queremos saber cuánto tiempo nos falta para morir, para hacer, para lograr, para extinguir, para exterminar, en fin. Las guerras, por ejemplo, de las grandes potencias se la pasan haciendo modelados, porque necesitan saber qué movimiento hacen con relación a lo que quieren que se elimine para el futuro. Entonces, digamos que esa llamada metodológica me parece muy interesante. Bueno, agradecerles entonces lo que me han inspirado, lo que han inspirado a las otras personas que están aquí también en la sesión, recordarles la de mañana, recordarles de nuevo, pues porque debo hacerlo para irle dinamizando soluciones basadas en la naturaleza y su contribución al drenaje urbano sostenible en Curitiba, en Brasil, que va a estar el doctor Alter Rosas, ya que al comienzo de esta sesión, que es de la Universidad Católica de Paraná. Bueno, como saben ustedes, también está el doctor Marcos Saquet con nosotros aquí en la sede y está ayer, hoy y mañana, por si quieren hablar con él, entrevistarlo, preguntarle, acercarse. Es muy importante. Es que ayer es un comentario que me parece importante hacerles. Ayer había una profesora desesperada diciendo, ¿cómo lo vamos a atender? ¿Cómo lo vamos a llevar y tal? Y yo le decía, profesora, es que por este doctorado durante 13, 14 años, pasa tantísima gente importante.
y tantísimos investigadores. Y cada año, y somos los que mayor internacionalización tenemos en la Universidad de Caldas y una de las mayores en la región. Entonces, digamos que no pase esta gente simplemente hablando y se va, que aprovechen. Él es un profesor de una universidad importante, es un gran investigador, a lo mejor directamente no tiene que ver con sus tesis, pero que aprovechen para acercársele un poco también. Si alguna cosa necesitan al respecto, hablen con la secretaria Ángela María Calderón para que les sitúe una entrevista con él, una cita en el hotel, en la sede nuestra, en fin. Dicho esto, les agradezco y nos vemos mañana. Feliz almuerzo. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.